Bienvenidos y bienvenidas a Enseñar y Aprender con Inteligencia Artificial hoy, este webinar que lanzamos desde Educabot. Estamos muy contentos por encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Matías Escobotti, soy CEO y cofundador de Educabot, empresa de tecnología educativa. Sé que va llegando mucho público, ahí nos escribía Francisco, Franco, Andrea. Muchas gracias por venir. Seguramente debe haber docentes, directivos, gente también incluso interesada en la inteligencia artificial aplicada en la educación, simplemente por cuestiones que le ha pasado en su casa, con sus hijos, con sus padres. Así que estamos muy contentos del invitado que tenemos hoy. No los voy a demorar mucho más, así que le quiero dar la bienvenida a Pablo Bongiovanni, doctor en educación y especialista en tecnología educativa, un amigo de muchos años. Así que Pablo, bienvenido. Bueno,
Bueno, gracias Matías por la invitación y a todo el equipo de Educabot. La verdad que para mí es un gusto, primero estar acá, que confíen en mí para que les pueda ayudar a pensar en este tema y bueno, también especialmente con Matías, con Educabot, sé que siempre trabajan muy seriamente y hace muchos años que trabajan en esto, así que bueno, la verdad que un gusto y un desafío, veo que muchos están saludando ahí, así que también saludos a todos y a los que vayan a ver después la grabación seguramente va a quedar por ahí. Seguramente son tus admiradores o admiradoras, Pablo. No. La verdad es que yo soy uno de ellos y de hecho, mira, me traje un mate porque para mí es como disfrutar de este espacio, de compartir, de Uy, escucharte, yo de aprender. lo tenía No, listo y no lo traje. no, te lo pedí ahí, levanta la mano a ver si alguien te lo acerca porque Ahora la idea es voy a que llamar. sea descontracturado, que nos cuentes y le cuento también a la audiencia. Hace poquito lo crucé a Pablo en un evento, escuché su charla, quedé impresionado, todo el equipo nos encantó, así que dije, tenemos que compartirlo con más gente y de ahí salió la idea de crear este webinar. Así que, bueno, te doy la palabra, Pablo. Seguramente te voy a estar interrumpiendo, te voy a estar preguntando, Bien, bien. pero, pero te dejo arrancar. Está bueno, está bueno. Está viendo que hay mucho sol y me encandila, pero bueno, está bueno que entre un poco de sol. Eh, sí, desde ya también estoy viendo ahí los comentarios, así que si quieren hacer algún comentario, eh, también podemos ir conversando, digamos, y charlar sobre estos temas, porque la verdad que, bueno, este evento que vos decías tenía un formato más de conferencia, por ahí a mí siempre me gusta, o es parte, digamos, de mi forma de pensarlo, conversar, preguntar, saber, digamos, en qué están pensando, o qué pasa por la cabeza del que está escuchando, ¿no? Pero bueno, también pensé en esta charla y cuando acordamos los temas y los tópicos ahí para trabajar, pensar algunos ejemplos. Estuvimos hasta último momento viendo si los videos funcionan bien, así que bueno, vamos a ver también si funciona esa parte de poner algunos ejemplos. Eh, el tema es un tema en el que durante el último año, estamos a poquitos días de que se cumpla un año de una fecha fundamental o crucial, que fue el 30 de noviembre de 2022, donde muchos dicen que todo cambió. Incluso tenemos un colega acá en Córdoba que escribió un libro hace poquito que se llama 30 del 11 de 22, 30, 11, 22, sobre el impacto, ¿no?, de esa noticia. Bueno, en ese momento fue un tweet de Altman, de Sam Altman, que ahora ya no es más parte, o que no sé qué pasó, que vi las noticias el otro día, que al estilo Steve Jobs, cuando lo echaron de Apple, ahora lo echaron, la junta directiva lo echó no sé qué pasó, se fue, no sé bien, vi el titular nomás. De Ya que, volvió, ¿viste? ya volvió. Ya volvió. Bueno, Justamente el otro, yo entonces leía en las me noticias quedé, me quedé en esta el idea tiempo, de cómo evoluciona en el me tiempo, quedé en que el tiempo. a Pensé Steve que se Jobs lo había ido. echaron y tardó un año en volver, y, y al Eso, CEO 2 días, una semana, una semana y una volvió. semana. Muy bien, mira, ahí en WhatsApp un compañero me dice exactamente eso. Bueno, bueno, el tema es que nace todo con un tweet de Sam Altman, donde dice, acá está abierto ChatGPT, el famoso, o la más famosa de todas las inteligencias artificiales que conocemos ahora, los que no somos expertos y los que no habíamos estudiado una ingeniería en inteligencia artificial previo a ese boom de noviembre del año pasado. Y bueno, y desde noviembre del año pasado que eh, los humanos normales, naturales, mortales, quería decir, que no somos expertos y especialistas en inteligencia artificial, pudimos empezar a hacer experiencias en educación con inteligencia artificial. La verdad que pasaron muchísimas, muchísimas cosas. Estuvimos encontrándonos con muchísima gente, compartiendo muchísimas reflexiones, experiencias con alumnos, con jóvenes, con chicos más chicos, con adultos, información docente, compartiendo mucho reflexiones
sobre todo en el ámbito de la formación docente, ¿no? Ese espacio que entiendo es también un poco esta propuesta de pensar cómo esa tecnología que ahora está accesible la podemos incorporar al aula, pensar de qué forma o preguntarnos de qué forma lo podemos hacer de manera práctica, más allá de que es súper interesante la discusión teórica y filosófica y ética, en la que muchas veces deriva los temas de inteligencia artificial en educación. O sea, después de que entendemos cómo funciona, empezamos a pensar en las razones, empezamos a pensar en el por qué, en el para qué, en el sentido de lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces derivamos en reflexiones más bien éticas sobre el uso sobre el uso de esta tecnología. Y eso sería un poquito más el final de la charla, donde vamos a pensar si realmente la inteligencia artificial puede transformar la educación, digamos, ¿no? Que es una por ahí de las promesas que aparecen. Eh, Hace poco gracias, o por suerte, digamos, ¿no? Gracias a Dios, o en esas cosas de la vida, estuve conociendo Colombia, Costa Rica. Previamente habíamos trabajado cosas con Uruguay ya hace un tiempo, bueno, en la Argentina también, y colegas de otros países con los que nos conectamos, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Ecuador. En, en todo ese pantallazo de Latinoamérica, eh, nos parecemos mucho en la forma de pensar y nos parecemos mucho en las condiciones que tenemos para usar la inteligencia artificial. Entonces, cómo la incorporamos en el aula no es algo que lo pensemos solamente acá, en mi escuela. Yo soy director de un secundario en la ciudad de Santa Fe y los problemas que yo veo y las anécdotas y las experiencias que yo veo en mi ciudad, en mi colegio, acá a 30 cuadras de mi casa, son muy parecidas a las que tiene un docente en un colegio en Costa Rica, lo que tiene un colega con sus chiquilines en Uruguay, lo que pasa a un profe en la universidad en Colombia cuando empieza a trabajar con esto, lo que pasa a un profe en Buenos Aires, en Córdoba. Tenemos también unas reflexiones por ahí que ahora les voy a mostrar de nuestro colega Diego Kreis de Corrientes, que también estuvo en ese congreso que vos mencionaste, Diego, hoy, Matías, hoy al principio. Diego, Pedro, estuvieron compartiendo, son colegas con los que eh, vamos a ahora a mencionar y vamos a compartirle también a los que están conectados algunos materiales. Hay muchos comentarios. A ver si alguien dice no logré escuchar. Sí, Una hora hay completa. muchos comentarios, algunos que tienen que ver con la conectividad y estamos chequeando si es una cuestión de la transmisión, si es una cuestión a veces de la conectividad que tiene cada uno, porque Sí, algunos lo pueden ver bien, otros no. Pero bueno, siempre sabiendo que después va a quedar grabado, que aquellos que no lo puedan ver en esta oportunidad lo van a poder ver en cualquier momento con la grabación, así que sigamos adelante y sí, tal vez invitar a participar a aquellos que tienen preguntas y bueno, si no tienen bien. preguntas o comentarios, Si seguimos. vos, Te voy a si preguntar vos yo. me escuchás, eso. Si vos me haces Sí, yo te escucho ahí bien. el ping-pong, nos aseguramos que esté saliendo bien o que se esté grabando bien. Bueno, ahora yo había preparado acá un video. eh, Vamos a ver si funciona. Voy a compartir mi pantalla, a ver si está todo bien para arrancar. Hay un video que vamos a ver ahora. Está en YouTube también. Después podemos pasar el link si lo quieren ver. Es cortito, el video es muy cortito, pero tiene una serie de afirmaciones, ¿sí? Una serie de afirmaciones sobre los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial en la educación.
Bueno, vamos a ver si salió algo. Ahí volvimos. A ver si me escuchan. Hola, hola, Sí, hola. te escucho, Pablo. Te estoy escuchando bien. Bueno, el video, no sé. Pasamos el link después, no, porque no. Lo Yo importante lo es vi que bien y sí, todo, se pero van viendo si se vieron textos, sí, los textos. sí. Bueno, ese video compartimos después también ahí abajo el link al video que está en YouTube, que está subido en YouTube. Es un video que está completamente hecho por inteligencia artificial. Entonces, las preguntas que nos aparecen ahí, eh, si este video que está hecho en inteligencia artificial eh, nos presenta algún desafío con respecto a la producción de contenidos. Porque en realidad para realizar ese video yo entré a una inteligencia artificial, le di una serie de pautas para que arme un video con una serie de afirmaciones, pero yo no las escribía todas. Y una vez que esta inteligencia artificial, que se llama Lumen 5, creó el video con todas esas afirmaciones sobre desafíos que nos presenta la inteligencia artificial en la educación, lo empecé a editar. Había algunas cosas que me parecía a mí que había que matizarlas, afirmaciones que eran demasiado tajantes y yo las fui eh, suavizando, por decir de alguna manera. Había otras que eran demasiado vagas y yo las focalicé o las bajé un poco a nuestra realidad. Había expresiones por ahí que no eran tan cercanas a nosotros, entonces ahí quedó la imagen justo en la cuestión del sesgo inherente en los algoritmos. Entonces, esa frase o esa forma, abordar el sesgo inherente en los algoritmos, es algo que lo escribí yo, pero el resto que dice en la educación para evitar discriminación injusta y promover la igualdad, eso lo escribió la inteligencia artificial. Sin embargo, a mí me parece que está bien, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces empiezan a aparecer cuestiones con respecto a la producción, desafíos, por ejemplo, para pensar el valor de estas herramientas. Evidentemente ese video, yo lo contaba en otras instancias, con otros colegas, en otros encuentros, ese video yo lo podría haber hecho, o sea, es decir, reconozco que podría haber llegado a hacer ese video, pero me hubiese costado muchísimo, porque no tengo muchas habilidades para editar videos, para encontrar la música. Bueno, acá no se escuchó, pero tiene una música muy buena. Después vean el video en YouTube. Tiene música, tiene imágenes, tiene como efectos, ¿no? Que te atraen a seguir leyendo. Tiene un ritmo, ¿no? Tiene un tiempo suficiente para leer, pero no tanto como para aburrirte. Entonces, todo eso yo eh, creo que lo podría llegar a hacer, pero con mucho tiempo disponible que no tengo y con muchas ganas de hacer un video de un minuto que tampoco tengo. Es decir, ningún docente, ningún profe, ningún directivo eh, piensa, ¿no?, en ponerse muchas tardes de su vida o dedicar todo un fin de semana a hacer un video de un minuto, ¿no? Entonces, bueno, buscamos producciones de terceros. Entonces, si, si yo lo pienso, digamos, objetivamente, lo que pude hacer con la inteligencia artificial es, o me ayudó a expresar algo que yo, que fue una cuestión de tiempo y de recursos, hacer, digamos, ¿no? Entonces, Pablo, ese es un primer desafío. Sí, decimos. una de las cosas que pensaba es cierra el video con Lumen y uno enseguida asociaría que esa es la herramienta que se usó y generalmente uno lo piensa desde el lado del diseño. Pero creo que acá va un poco más y pienso hasta, bueno, quién define la autoría de ese Claro, contenido, que claro, ya no es solamente que te ayuden exacto, con la transición, con el diseño, sino hasta con el contenido que uno está creando. claro, exacto. El contenido y también lo que en el texto, lo que estudian por ahí un poco más la cuestión de los textos, en la comprensión, es la coherencia y la cohesión. A veces nosotros tenemos ideas, ¿no? Pero es difícil,
para el ser humano escribir un texto, por ejemplo, los 10 desafíos de la enseñanza de la matemática, nos cuesta, a pesar de que tenemos las ideas por ahí, conectarlas de una manera que esté coherente y cohesiva, es decir, que haya coherencia entre esos 10 principios y que haya cohesión de que se vayan encadenando, ¿no? Entonces, eso que es básico en los textos, en la producción de textos, en un video, por ejemplo, es difícil de hacerlo, ¿no? Porque después empieza, vos cuando lo ves, decís, no, pero esto lo pondría antes, esto lo pondría después, esta idea, mejor es repetitiva, la cortaría. ¿No? Entonces eso, la inteligencia artificial, como ya sabe el algoritmo que lo tiene que hacer coherente y cohesivo, lo hace en 30 segundos, ¿no? Algo que a nosotros nos lleva mucho tiempo de pensar. Entonces, hay una categoría, vos dijiste la autoría, la cuestión de la autoría, hay una categoría que a mí me gusta mucho, que es la de el humano más IA, o sea, el humano más la inteligencia artificial. Es decir, es una producción de quién. Evidentemente no es de Lumen 5, digamos, porque si yo no hubiese puesto la instrucción, o cualquier persona no pone una instrucción, no precisa la inteligencia artificial, no crea ideas sola, pero también la producción final no es exclusivamente de la inteligencia artificial, como por ejemplo pasa con un texto, como puede pasar con una imagen, como pasa muchas veces ahora con la música, que hay inteligencias artificiales que crean música, y bueno, y después los músicos las van puliendo, las van mejorando, las van perfeccionando. Eh, De bueno, hecho ahí... hoy hay todo un tema, el otro día lo veía con los covers, como de repente hoy están utilizando el aprendizaje con inteligencia Claro, artificial para sacar la voz de un autor, un cantante famoso y hacerle interpretar de repente una canción nueva tal cual. o única que no había hecho ese autor y de repente tenemos una canción de cumbia cantada por Freddie Mercury. O sea, es como... Tal cual, tal cual. Ahí por detrás hay un principio que yo puse ahí, pasé una diapositiva, que está escrito prácticamente o sea, muy simple, como en criollo, lo más sencillo de que se puede explicar, digamos, qué es lo que hace, qué es lo que intenta hacer esta rama de la informática que desarrolla algoritmos y sistemas, que es la inteligencia artificial. Lo que intenta hacer es imitar la inteligencia humana. Entonces, la gran diferencia, por ahí, y lo que vimos en este último año en relación a otras herramientas, para los que estudiamos tecnología educativa, y la gran diferencia con otras herramientas es que esas otras respondían a nuestras necesidades. Decían algunos autores hace mucho tiempo que las tecnologías eran como una extensión del cuerpo, ¿no? Entonces hay tecnologías que nos permiten viajar más rápido, tecnologías que nos permiten ver a donde no llega nuestra vista, escuchar a donde no llega nuestro oído, ¿no? Y entonces son como, ¿no? Extendían algún cierto potencial de algo que vos lo podés hacer, pero que la tecnología lo hace más rápido, ¿no? Entonces vos podés irte de acá, de tu casa hasta Mar del Plata, pero demorás el tiempo que te llegue caminando. Si vas en un auto, ¿no? Si vas en un avión, si vas en un helicóptero, si usás tecnologías más potentes, lo haces más rápido. Entonces, eso era lo que nos pasaba hasta ahora. Ahora, hasta el año pasado. Si hablábamos de inteligencia artificial, era como hablar de ciencia ficción, del futuro. Entonces, lo que pasa es que ahora vemos un conjunto de herramientas que lo que intentan hacer es imitar lo que pasa en nuestra cabeza. O sea, imitar la inteligencia, eh, dar un servicio, ¿no? Esas son las aplicaciones. Por ejemplo, yo estoy seguro de que todos los que están mirando esta charla tienen por ahí cerca un celular, ¿no? Un teléfono, que le llamamos smartphone, ¿no? Que es inteligente, un teléfono inteligente, ¿no? O tenés en tu casa una Smart TV, una televisión inteligente. Pero todos sabemos que esa inteligencia que le decimos al aparato, en realidad es una metáfora, no estamos creyendo que compite con nosotros, ¿no? En la inteligencia. Le decimos inteligente porque hace cosas más o menos complejas, y las hace rápido o que hace muchas cosas a la vez. diferentes a Hace su unos años antecesor, había muy... al teléfono, este es el Claro, inteligente, a la tele, al, esta es la tele inteligente, es como una claro, sí, cuestión más como de marketing a la veces. no inteligente, no sé, bueno, Claro. claro, exacto, como que hay una evolución, en su momento en Internet era la web 2.0, o sea, como que bueno, ya no es más la inicial o la 1, ahora ya es la 2,
Bueno, eso son como formas de mencionar a la tecnología. Eh, pero bueno, hasta ahora evidentemente no nos sentíamos amenazados por la tecnología en ese sentido. O sea, nos admirábamos, o para los que conocimos el mundo sin Internet, entendimos que el mundo cambió con la irrupción de Internet o con la masificación de Internet, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con muchas otras tecnologías. Ahora, lo que nos moviliza es que estas tecnologías no es que solamente nos ayudan, intentan imitar lo que hacemos nosotros, entonces nos sentimos amenazados, porque en todas las profesiones empezaron a aparecer las preguntas de, pucha, ¿y si en algún momento nos reemplazan? Por ejemplo, hoy a la mañana, una discusión muy interesante en segundo año de la secundaria con chicos de 14 años, se dio con el profe de tecnología, yo estaba ahí con mi mate, observando la clase, y un alumno dice, bueno, yo creo, estaban hablando de inteligencia artificial, dice, yo creo que en no más de 100 años, o sea, un adolescente futurólogo muy osado, en no más de 100 años van a existir fábricas donde no existan seres humanos. Entonces el profesor, con mentalidad, digamos, un poco más conservadora, dijo, bueno, pero algunos humanos sí, o sea, un gerente, un director. No, 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 decía el chico. Va a haber fábricas donde las máquinas no necesiten de seres humanos, porque lo que hace un administrador, o sea, la administración se puede poner algoritmos, la contabilidad se puede poner el algoritmo, la parte, digamos, de producción mecánica, como en cualquier fábrica, se robotiza. Dice, y por ejemplo, pregunta otro alumno, dice, ¿y si se rompe una máquina? Dice, y va a haber máquinas que aprenden a arreglar a las otras máquinas. Y que Dice, ah, detecten y sí, avisen también, o sea. claro. Dice otro, o sea, todo lo que hace la inteligencia humana, ¿no? Dice otro, ah, pero dice, ¿y quién le trae los repuestos? Y dice, y bueno, va a haber una inteligencia artificial que encargue los repuestos, que se los va a traer otra inteligencia artificial. Entonces, en 5 minutos imaginamos, ¿no? Nos pusimos imaginariamente en un mundo, ¿no? Era un prescindible. Entonces ahí aparecieron ya, bueno, las otras discusiones, ¿no? De, de, entonces, ¿cuál es el rol del ser humano? Digamos, ¿no? ¿A qué nos tenemos que dedicar? Entonces, si pensamos que estos algoritmos intentan imitar la inteligencia humana, pasé a otra imagen ahí, lo que hicimos en un montón de encuentros este último año con docentes, mira, justo hay una foto de mate en mano, celular en mano, pantalla en mano, papeles también por ahí en mano, fue pensar cómo nos podría llegar a afectar eso en educación. Es decir, en todas las ramas de la ciencia se está discutiendo esto, ¿no? O sea, cómo impacta la inteligencia artificial. Entonces, en las ventas, en la arquitectura, en el diseño, en la contabilidad, en las ciencias jurídicas, en la política, en todas las disciplinas, en el resto de las ciencias duras ni hablar, eh, pero en todas las disciplinas se está discutiendo. En educación también, pero lo primero que tenemos que hacer es entender cómo funciona, ¿no? O sea, qué es lo que hace esa tecnología. Incluso Pablo, Bien, creo que también lo novedoso de esto es que hoy en día hasta se discute esto en el arte. Digo, de repente, actores que tienen miedo de que la claro, inteligencia artificial reemplace su trabajo sí, porque se puede, desde hacer la voz o la actuación de un personaje, sin necesidad de pagarle tal a ese cual, actor. Digo, o sea, lugares donde antes tal vez no creíamos que la tecnología iba a impactar, digo, el artista, el cantante, hoy se ven afectados todas las áreas, no solo tal vez, como tal decía, cual. las ciencias duras que eran las más tradicionales de ser afectadas por la tecnología. Exacto, exacto. Bueno, ahí este año hubo un montón de noticias, ¿no? Yo recuerdo algunas de esas noticias donde había la asociación de actores que se quejaban de que sus imágenes eran utilizadas solamente con una foto o con alguna expresión, digamos, que tenga varios gestos. Ya después la inteligencia artificial imita una enorme cantidad de gestos y de voces, ¿no? Entonces, hay un video por ahí, después lo podemos compartir, que habla sobre cómo tenemos que ahora enseñar a dudar de lo que vemos, digamos, ¿no? O sea, ya sabemos que existían las noticias falsas, ¿no? Las fake news,
es necesario chequear la fuente que me llega y eso, ¿no? O sea, eso como que ya lo tenemos incorporado. Pero ahora hay algo más, o sea, tenemos que dudar de nuestros sentidos, ¿no? Entonces yo hasta hace un tiempito no dudaba de la voz, o sea, de lo que escuchaba. Por ejemplo, si me llegaba un llamado por teléfono y reconocía la voz de alguien, ¿no? O me encontraba en un Zoom o en un Meet con alguien y lo veía y lo veía que se movía y que hablaba, bueno, eh, entendía que la persona estaba del otro lado. Ahora tenemos que dudar de eso, ¿no? Entonces, tal vez no es tan común o no es tan popular, pero ya es posible, ¿no? Entonces es posible ver, hablar y escuchar, perdón, ver y escuchar a alguien, ¿no? Que se está moviendo, que está hablando, y que en realidad eh, es esa persona, es la imagen de esa persona, es la voz de esa persona, pero no es esa persona. Ese es el problema, ¿no? O sea, no lo dijo y no se movió de esa manera para decirlo. O sea, es su imagen y su voz, eh, tipo hecha como un títere, ¿no? O sea, nos transformamos como en títeres. Entonces, bueno, algunos de esos son los desafíos que charlamos, que hablamos en Sí, diferentes aquello clases. Ahí en video. Sí, ahí decime. crece la complejidad porque aquello que tal vez era estático como una imagen con Photoshop y bueno, trucada pero era estática, o un texto de Claro, alguien que dijo que tal vez no dijo realmente, hoy es más complejo de realmente identificar si es o no verdad, como vos decís, porque ya hay una persona moviéndose con la voz de esa persona, entonces es muy difícil claro. identificar si es real o no. Tal cual. Entonces, hay algo por ahí, hay una idea, no va a eso, no se trata de eso de la charla, esta charla, pero que es como de la realidad sintética, ¿no? O sea, hay una realidad que en realidad no es realidad aumentada, no es realidad virtual, digamos, es como un mix, digamos, ¿no? Un mix de lo real, es real, pero no es real, digamos, ¿no? Es sintético, esa realidad sintética es como decir una realidad artificial, una cosa así, ¿no? O sea, es Matías con la voz de Matías, pero en realidad nunca dijo eso y nunca estuvo ahí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como están diciendo que se corta, no vamos a poner este video, que es un video, son unos segundos de una experiencia que realizamos con alumnos en la universidad, donde el punto era que para entender de qué se trata la inteligencia artificial, nos pusimos a manejarla, ¿no? A probarla, a hacer ensayos, y una de las cosas que más nos llamó la atención, sobre todo en el ámbito docente, es el ejemplo que yo les ponía con un video, pero bueno, trasladado a todas las otras herramientas o desglosado en todas las herramientas posibles, como la producción de texto, como la producción de imágenes, como la producción de sonidos, ¿no? De elementos con los que construimos nuestros materiales didácticos, ni hablar en programación, ¿no? También, y, y, bueno, en definitiva algo que nos pasó fue que el momento de aprendizaje de la herramienta es muy cortito. En algún momento era famosa esa expresión de la curva del aprendizaje, ¿no? Hay herramientas que son de una curva de aprendizaje larga, ¿no? Lenta, porque tienen muchas funciones, porque, digamos, son herramientas muy complejas, entonces hay que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Extenderse en el tiempo para lograr tener un alto nivel de manejo. Ahora, todas las aplicaciones que tenemos en los celulares y toda la inteligencia artificial que manejamos hoy está diseñada sobre una base de una experiencia de aprendizaje rápido. Es decir, cuanto más rápido vos aprendas a manejar eso, más lo vas a usar. Entonces, todas las inteligencias artificiales que manejamos hoy, que son tipo servicios, web o aplicaciones, son de aprendizaje muy rápido y entonces rápidamente en una clase de 2 horas reloj podemos aprender cómo se maneja la herramienta y producir, ¿sí? Entonces eso fue algo que en general nos asombró mucho y que yo vi que le asombró mucho a los profes, a los alumnos o profesionales que están acostumbrados a dar clases y hacen sus materiales y bueno, dicen, pero entonces ahora puedo hacer, por ejemplo, la típica, el típico asombro de este año fue, bueno, puedo hacer entonces muchas consignas de trabajo. Evidentemente, o sea, si hago una consigna de trabajo para mi especialidad,
y después le pido a la inteligencia, a un chat GPT o a un POU o a cual sea la inteligencia artificial, le pido que replique con esa base unas 10, 15, 20 variantes a esa actividad, y sí, tengo rápidamente algo que, otra vez, yo lo podría hacer, o cualquier profe lo podría hacer, pero le lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces le lleva mucho tiempo hacer, si tengo 20 alumnos, 20 consignas de trabajo para un tema. Pero es muy rápido entender cómo yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que ejecute o que haga, que me cree, para que yo use 20 consignas de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave ahí? ¿Cuál es el punto? Intentamos traducirlo, intentamos sintetizar. Yo lo hice con una pequeña guía, tipo guía básica, que es muy cortita, tiene poco más de 50 páginas. Ahí está el libro que se llama 30-11-22 de Pedro Figueroa, Pedro de Córdoba. En el medio está el libro que se llama Tercero en Discordia, que es de Diego Craig, que es de Corrientes. Con Diego, con Pedro, nos fuimos conectando y compartiendo cosas que fuimos escribiendo durante este año, que fuimos intentando sintetizar para enseñar o para compartir o para intentar traducirle a otros colegas de qué se trata la inteligencia artificial y estas herramientas. Y en ese camino, por ejemplo, intentamos que esto fue algo que yo lo vi, lo aprendí y lo traje de un curso que es gratuito de IBM. Cualquiera de ustedes lo puede hacer, entrar a IBM Skill Build y se anota y lo hace. Curso gratuito, te dan un certificado de IBM y todo. Y bueno, de todo ese curso yo me tomé esta imagen, esta gráfica, donde están, después lo pueden ver, pues se ve medio chiquitito, pero están todas como los ámbitos de desarrollo de la inteligencia artificial. Lo más interesante es que en el corazón, ¿no? En lo más, como en el hueso, digamos, en lo más profundo, se llama aprendizaje profundo, en lo más hondo del desarrollo de la inteligencia artificial, en la parte dura, está el desarrollo de redes neuronales artificiales, es decir, la definición más chiquitita que está allá en el medio, en el corazón, es lo que tanto miedo nos trae cuando desconocemos de qué se trata, digamos, ¿no? Es decir, esta sería la forma larga de decir eh, la IA intenta imitar la inteligencia humana. O sea, ¿cómo intenta imitar la inteligencia humana? Bueno, gracias a que lo que pasa en nuestra cabeza se puede traducir en algoritmos. Cuando nosotros razonamos, cuando pensamos, cuando conectamos ideas, hay algo que se puede mapear y se puede imitar, ¿no? Entonces, si bien el pensamiento es original y cada uno es único y hay formas de razonamiento que son genuinas, hay muchas cosas en las que seguimos un patrón, ¿no? Y eso nos permite a todos aprender ciertas cosas, nos permite aprender hábitos, nos permite aprender un lenguaje. Bueno, esa base que nosotros la tenemos naturalmente en conexiones de neuronas, ¿no? O esas redes neuronales naturales, podríamos decir, se pueden reproducir de manera artificial mediante algoritmos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos desafía. Bueno, acá tenemos un juego, no lo vamos a jugar ahora porque requiere conexión, pero se lo vamos a pasar después el enlace para jugar ahí, se llama Corre y Dibuja. Podemos mencionar el link para que después entren Dale, y lo jueguen. Es muy podemos interesante poner, porque si contaba brevemente, yo lo vi en la charla anterior también de cómo trata la IA de adivinar aquello que... ¿querés que lo ponga ahí en el chat? Dale, dale, dale. Ahí está, a ver si lo podemos. Es un enlace de Google que se llama quickdraw.withgoogle.com. Bueno, lo pusimos ahí en el chat, sino también lo ponemos después en los comentarios, en la descripción del video, para jugar con inteligencia artificial y entender cómo esas redes neuronales artificiales van aprendiendo o van comprendiendo cosas que hacemos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en un dibujo, interpretar un dibujo tipo los juegos de mesa que se tratan de entender el dibujo que está haciendo el otro, como Pictionario, como cualquier otro, ¿no? Que yo dibujo y el otro intenta descifrar qué estoy dibujando, o como dígalo con mímica, ¿no? Intento, mediante mi inteligencia natural, entender lo que quiere decir el otro, por ejemplo, sin hablar, ¿no? O con un dibujo o con gestos.
Entonces, algo de eso hay en el entrenamiento de la inteligencia artificial. Intentamos que las máquinas comprendan nuestro razonamiento. Entonces, se puede hacer mediante juegos, pero también se hace mediante instrucciones. Acá la palabra clave, y esa era otro de los tópicos de esta charla, de este encuentro, son las instrucciones, los prompts, ¿no? Ya hay Esta es la carreras, el palabra como prompt de moda. engineer, de Ya hay repente está... carreras. Hay ingenieros en prompt, exacto, ¿no? Entonces, en educación fuimos viendo muchas formas, muchas veces experimentando con ensayo-error, hasta, bueno, que aparecen estas carreras, ¿no? Ingeniería. Dice Diego Craig en este libro de Tercero en Discordia que él le parece que existe algo así como un arte también, no solo la ingeniería del prompt, sino también como un arte, ¿no? Como, bueno, lo pasa en muchas disciplinas, ¿no? Hay gente que lo estudia de una manera formal, como una ingeniería, no sé, o como una licenciatura en diseño, y hay diseñadores que lo hacen más artísticamente, ¿no? O dibujan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pintan. Entonces, bueno, dice Diego que también hay como un arte, ¿no? Del prompting, o de desarrollar prompt, o hacer prompt efectivos, o hacer instrucciones, ¿no? Una orden, podría ser también, que vuelva a la máquina, orden, ¿no? Para que haga algo. Y bueno, entonces hay un ejemplo ahí, por ahí en la página 49, que dice que vos tenés que explicarle un contexto, darle una instrucción para que haga algo, una forma de entrada y una forma de salida. Hay un ejemplo muy claro, como un experto en historia del arte, que compare, ¿no? Pinturas de la Última Cena de Leonardo da Vinci, de Guernica, de Picasso, y entrega un resultado en una lista de 6 ítems, ¿no? Entonces, eso que claramente lo puede hacer un ser humano, ¿no? Pero siendo experto en historia del arte, ¿no? Teniendo un conocimiento, un estudio y demás, bueno, nosotros se lo pedimos que lo pueda hacer una inteligencia artificial y tenemos el resultado. Ahora, esa construcción sería el prompt, ¿no? Esa instrucción o esa orden que nosotros le damos, eso sería eh, la, la forma, ¿no? Por ahí que tenemos que ejercitar y que durante el último año vimos muchísimas formas de llevarlo al aula, de trabajar con los alumnos, de probar, por ejemplo, como hicimos en mi escuela, que los chicos vayan creando sus prompts para que la inteligencia artificial genere textos genuinos, textos originales, por ejemplo, poniéndose en la piel de distintos profesionales, ¿no? Entonces, en la secundaria, por ejemplo, es común, dentro de distintos espacios curriculares, entender el mundo del trabajo, ¿no? En Santa Fe tenemos una materia que se llama puntualmente orientación en contextos laborales. Pero en la secundaria, de a poco nos vamos introduciendo en el mundo del trabajo. Entonces, pero es difícil encontrar profesionales o trabajadores que te brinden su tiempo, ¿no? Como es típico en una clase secundaria, tener un invitado, ¿no? Entonces, podemos hacerlo una, dos veces, tres veces al año, pero no podemos todas las clases, todo el tiempo, y a la hora que a nosotros se nos ocurra, de 8 y 5, 8 y 40, tener un arquitecto, ¿no? O sea, es difícil eso. En cambio, la inteligencia artificial podemos ensayar, podemos practicar. Hicimos este año experiencias donde los chicos le pedían que se comporten eh, eh, como profesionales muy específicos o como un empresario que tiene un emprendimiento específico sobre este tema, ¿no? O sea, le dimos caracterizaciones muy particulares y bueno, toda esa construcción que acá Diego nos da un ejemplo, digamos, bastante pulido, toda esa construcción es también un ejercicio de aprendizaje para los alumnos, ¿no? Entonces también desmitificar que la inteligencia artificial puede hacer todo, o que puede dibujar lo que sea, por ejemplo, que también es común. Vimos tantas imágenes durante todo este año, imágenes producidas con inteligencia artificial, lo vimos al Papa con una campera gigante blanca, digamos, ¿no? Inflable, no sé cómo se llama, vimos imágenes de todos los personajes habidos y por haber en situaciones que no estuvieron, pero esas imágenes tan impactantes y tan realistas fueron producto, ¿no? O estas imágenes que vemos acá, productos de una instrucción.
Entonces, si yo no hago bien esa instrucción, por ejemplo, DALL-E, que es una de las inteligencias artificiales para hacer imágenes, que pueden ser imágenes eh, originales como son estas, son fruto de una buena instrucción. Es decir, si yo no escribo bien la instrucción, puede salir cualquier cosa. Puede salir bien, puede salir mal. ¿eh? Ahora, si yo no sé cómo darle una buena instrucción, pero tengo a la mano una inteligencia artificial que entiende mi lenguaje natural, como por ejemplo ChatGPT, no puse la imagen porque es muy conocido, pero esta que se llama POE, se escribe poe.com, así como está ahí, ¿no? POE.com, POE.com, como Edgar Allan. POE.com es una inteligencia que integra muchos motores ahí de otras inteligencias artificiales que te permite incluso crear tu propio chatbot, tu propia inteligencia artificial para mandar a tus alumnos a trabajar ahí. Pero bueno, puedo pedirle a Pou o a ChatGPT o a cualquier otro chat explicarle lo que yo necesito. Por ejemplo, necesito que escribas un prompt para que una inteligencia artificial que hace imágenes, como Dalí, por ejemplo, por ejemplo, con lo que está ahí, me haga una imagen de una pecera con un pescadito de colores adentro, ¿no? Con formato futurista. No sé. Entonces, Pou me va a redactar correctamente el prompt, me va a hacer un prompt eh, largo, o sea, va a escribir mucho, otra vez, cosa que a mí me llevaría tiempo, redactar un prompt con muchas instrucciones, con muchos detalles, y voy a copiar y voy a pegar eso que produjo Pou, lo voy a llevar a Dalí y Dalí me va a hacer una imagen, ¿no? Entonces, ese paso a paso y esas cosas que fuimos describiendo durante este año, como dice en esa entrevista, que no la vamos a poner ahora, pero sí la dejamos por ahí, este es Sam Altman, este es el CEO de OpenAI, de OpenAI, que es la organización que crea ChatGPT y otras muchas inteligencias artificiales, como DALI y como otras. Eh, bueno, hay una entrevista en febrero de este año, donde, entre otras cosas, una entrevista de 2 horas, entre otras cosas, le preguntan cómo ve el impacto en la educación. Es decir, qué le parece esto? ¿Amenaza la educación? ¿Qué opina usted? Y entonces él dice así, como muy fresco, dice, bueno, sí, la verdad que es una amenaza, entiendo a los educadores, dice que están preocupados por este tema, pero bueno, lo mismo pasó con otras tecnologías, ¿no? Y da el ejemplo de la calculadora, que después se hizo muy famoso y que muchos lo dijeron de muchas formas. Pero lo mismo pasó con la calculadora. Hubo marchas de profesores de matemática en contra del uso de la calculadora, porque la calculadora, al facilitar el cálculo, nos iba a hacer menos inteligentes, ¿no? Entonces, ahora, esa es una discusión que ningún profesor de matemática va a dar ahora, ¿no? Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se da? Porque ya evolucionamos tanto que entendemos que la calculadora es útil cuando vos ya aprendiste el cálculo matemático. Es decir, cuando vos a los 6 años o a los 7 años entendiste el razonamiento por el cual, digamos, se ejecuta la suma, o cómo se resta, o cómo se divide, o cómo se multiplica. Cuando vos entendiste la lógica de la multiplicación, ¿no? Entonces, obviamente, cuando estás en secundaria, una multiplicación de muchas cifras la haces con la calculadora, ¿no? Vas a trabajar en el mundo de los números y vas a usar la calculadora. Pero es distinto, ¿no? Entonces, algo así está pasando con la inteligencia artificial. Ahora primero nos enojamos, nos vemos amenazados, pero en el futuro, muy probablemente, el diálogo, ¿no?, nos ayude, si lo podemos conversar, ¿no? Lo podemos dialogar y lo podemos entender. Probablemente en el futuro la cuestión esté en saber cómo utilizar, y una expresión de Santiago Bilinqui que dice, probablemente tengamos que empezar a pensar que una habilidad del futuro va a ser saber cuándo no usar inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, algo en lo que tenemos que
primero formarnos nosotros y después poder transmitir una buena habilidad para el futuro, sería poder entender cuando algo se humaniza, ¿no? O cuando algo es necesario de que se humanice. Entonces, por ejemplo, en cuestión de conocimiento, ¿no? Evidentemente sabemos que el conocimiento se construye, hay teorías sobre eso, sabemos que el conocimiento se conecta, hay mucha teoría sobre eso, pero también sabemos que el conocimiento se humaniza cuando dialogamos con otros, ¿no? Entonces, nos tenemos que focalizar en la parte más humana de la cuestión. Si en la construcción del conocimiento yo me quedo en el siglo pasado, en la acumulación de información, ¿no? O en el acopio de información, como era en su momento, digamos que no había herramientas, y bueno, había que tenerlo en la cabeza, ¿no? Había que memorizar. Entonces, si yo me quedo en ese momento, no entiendo lo que está pasando ahora, ¿no? Con Internet, ¿no? Cuando yo tengo que tener habilidades para encontrar, no para recordar. O sea, yo tengo que ser hábil para encontrar lo que necesito en el momento que necesito, no acumular todo el conocimiento de la humanidad en mi cabeza, digo, ¿no? O sea, es imposible. Sí, Pero y sí creo que necesito. Sí, sí, sí. en algún punto, bueno, tal vez los docentes nos empezaron o nos empezamos a acostumbrar a esto, bueno, ahora pueden buscar en internet, pero bueno, van a tener que tener habilidades de búsqueda, después de interpretación de todo eso y después crearán un contenido nuevo. Y ahora es Claro. como decías, le pregunto a una máquina que me cree un prompt para pedírselo a otra inteligencia artificial o directamente le digo, pregúntame lo que necesites saber para que yo te lo responda y con eso Exact, armes lo que necesites. Entonces, cada exactamente. vez es más simple y más rápido el cambio, entonces también eso es lo que da miedo y que de alguna manera le cuesta a la educación adaptarse a la velocidad de estos cambios. Exactamente. Mira, ahí ponía una imagen, no es promoción, porque esto ya pasó, ¿no? La semana pasada, no es que estamos promocionando una charla, sino que les voy a contar algo que pasó en este congreso de pensamiento educativo en Colombia. Una de las discusiones, digamos, fue justamente eso de ver cómo es tan necesario entender, así como dice Billy, que en el futuro, cuándo no usar inteligencia artificial, cómo usarla ahora. Es decir, si yo pretendo, por ejemplo, aprender con inteligencia artificial algo que desconozco y estoy metiendo la pata, o sea, estoy equivocado, ¿no? Porque evidentemente la inteligencia artificial se equivoca, produce mal, produce erróneo. El texto de un chatbot es coherente y cohesivo, o sea, hay coherencia y cohesión en el texto, pero puede haber falsedad total, o sea, puede ser Inventa absolutamente, directamente. claro, puede ser una absoluto invento, exactamente, ¿no? Por ejemplo, pasa si alguien intentó, por ejemplo, no sé, preguntar algo típico en la producción de contenidos para los docentes, es decir, bueno, a ver, bibliografía sobre este tema. Quiero que mis alumnos estudien este tema, bueno, a ver, bibliografía actualizada sobre este tema. Prueben hacer eso y no digo un porcentaje, no voy a decir un porcentaje para no errarle, pero muchas veces los libros que aparecen, o los libros que dice ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial, no existen, ¿no? Inventa un libro para responder a lo que vos le estás pidiendo, pero es mentira, digamos, ¿no? O sea, no es verdad que exista un libro que se llame, ¿no? Por ejemplo, Congreso Internacional de Pensamiento Educativo, ¿no? No hay un libro, hay un congreso, pero como vos le pedís que te responda, digamos, lo hace de manera coherente y cohesiva, pero puede ser totalmente falso. De hecho, Entonces, cuando uno crea un prompt, puede elegir qué tan creativo o creativa que también, sea la respuesta. Y ese creativa es la habilidad directamente de inventar. también. Entonces, bueno, una cuestión era esto de saber, digamos, cuándo no usar la inteligencia artificial y usarla para aquellos temas en los que nosotros tenemos conocimiento para validar. Es decir, de qué forma yo puedo usar, por ejemplo, las que trabajamos en ese congreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol del educador en un mundo que está descubriendo? Y bueno, entender cuándo es útil
cuándo podemos aconsejar utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, en temas en los que yo manejo mucho, en los que yo tengo mucho conocimiento, que tengo experiencia, que yo lo estudié un montón y puedo usar para hacer cosas más rápido, para profundizar, para producir más, pero no para aprender de cero. Es decir, si nosotros mandamos a nuestros alumnos a aprender de base temas que desconocen, digamos, estamos equivocados. Entonces, ¿cuál es el rol del aprendizaje en ese contexto, en este contexto, y en el que viene, que va a estar repleto de inteligencia artificial? Bueno, evidentemente el aprendizaje se va a tener que enfocar en los aspectos más humanos. Entonces, en algunos temas necesitamos de un ser humano para dialogar, porque por más que la inteligencia artificial imite el diálogo, ¿sí? Hay algo que no maneja, ¿no? Que tiene que ver con lo subjetivo. Entonces, por eso hubo noticias este año de chicos o chicas que estaban en situaciones vulnerables y charlando con una inteligencia artificial se intentaron suicidar o se suicidaron, ¿no? Porque no hay subjetividad, no hay una lectura de la humanidad del otro lado. Hay preguntas y respuestas, hay un diálogo que se asemeja mucho al que ocurre con un ser humano, pero es artificial, digamos, ¿no? No es un humano. Entonces, la última pregunta es, que era también un poco la idea de acá y un poco la idea que charlamos en Colombia, ¿puede realmente, ¿no? Toda esta catarata de herramientas y toda esta revolución, entre comillas, que produce, porque no hay conversatorio, no hay congreso, no hay paper, no hay revista que en algún momento no haya hablado de inteligencia artificial en educación durante este año? Es decir, atravesó al mundo educativo lo atravesó la inteligencia artificial, ¿no? Nos puso a pensar. Y en muchos casos con promesas de transformación. Pero los más escépticos, o por ahí los que tienen más experiencia en cuestiones de tecnología, nos advierten o nos dicen, bueno, esto ya pasó un montón de veces, ¿no? Ya vino en su momento la radio, después la televisión, después la internet, después la programación y la robótica, ahora la inteligencia artificial, y lo cierto es que no se transforma, digamos, o sea, la educación en general. Hay innovaciones, hay escuelas que lo hacen distinto, hay, no sé, conglomerados de innovadores que hacen cosas diferentes, ¿no? Investigamos, pero a nivel global no se transforma la educación. O sea, el modelo, la gramática básica de la escuela, diría Bolívar, se mantiene, ¿no? Invariable. ¿Sí? El formato escolar se mantiene invariable. Entonces, ¿puede transformar la inteligencia artificial la educación? Bueno, es una de las grandes preguntas que nos llevamos hoy, y una de las respuestas en las que confluimos o medianamente estamos seguros es que si algo va a transformar, tiene que ser en focalizarnos en los aspectos más humanos del proceso, ¿sí? Como en todas las otras disciplinas, pero en educación mucho más. ¿Qué es lo que puede hacer un ser humano en la enseñanza, en el aprendizaje? ¿Qué es lo que puede hacer un humano en el aula virtual, en el aula real? Que no lo puede hacer un algoritmo, ¿sí? Y de manera profunda, es decir, por ejemplo, antes se decía, bueno, la conversación, y la conversación ya la puede tener con una máquina. ¿Qué más? O sea, ¿qué hay detrás de la conversación? ¿Qué hay detrás de la creatividad? ¿Qué hay detrás de la producción? ¿Qué hay detrás del diálogo? Que nos haga humanos, ¿no? En la enseñanza y en el aprendizaje. Eso es lo que tenemos que focalizar y poner todas nuestras energías hoy. Sí, y también pensar en esa transformación y en esa inteligencia artificial, cómo impacta como herramienta de un docente. Digo, puede tener un impacto tal vez muy positivo y también cómo impacta después como herramienta para el estudiante, que tal vez es lo que más miedo nos da como educadores. Es decir, es una herramienta muy potente que tal vez permitiría al docente personalizar mucho más y acompañar mucho más el aprendizaje del estudiante, pero que también al estudiante le permite entregar respuestas mucho más rápido y más difíciles de identificar como copias o como no propias. Entonces también a veces cómo lo va a transformar de acuerdo al actor pega de una manera distinta. Creo que ya nos está atravesando y creo que
es diferente, yo sí creo que es diferente a otras tecnologías, sobre todo por la facilidad de su uso cada vez mayor. Y sí creo que tal vez no es algo tan bueno que hayan pasado tantas tecnologías y que no nos hayan transformado. Yo no lo veo a veces como algo tan Claro, positivo porque muchas veces nos deja a la educación cada vez más alejados de la realidad. tal Y cual, tal cual. cada vez más lejos de lo que pasa luego en el mundo laboral o en el día a día de las personas. Entonces, Claro, creo que estas tecnologías que deberían haber muchas veces modificado eh, o transformado la educación, no terminaron haciéndolo. Creo que esta vez, ojalá que esto impacte positivamente y bueno, creo que sí también hay que encontrar la manera y cuáles son los pasos, porque creo que lo peor que nos puede pasar es como muchas buenas ideas que se quieren implementar. El otro día veía de las competencias, que en España se quiere dejar de evaluar por competencias porque no se sabe cómo evaluarlo finalmente. O sea, si bien se hacen claro, actividades para promover ciertas habilidades o competencias, después no se sabe cómo evaluarlas. Entonces, ¿cómo califico la creatividad o la habilidad o la colaboración? Eh, y después se lo claro, dejamos de hacer. O países donde se está prohibiendo el uso de dispositivos tecnológicos porque después los chicos no claro, se puede captar la atención. Entonces, ese sería como tal el peor cual, escenario, tal que cual. se introduzca sin formación y que después se anule totalmente. Tal cual. Una de las cuestiones que aparece también, lo que yo veo en distintas realidades, de distintas formas, que tuvo muchos titulares por ahí, ¿no? Durante el año, de escuelas, de provincias, de países, incluso que prohíben el uso de inteligencia artificial, ¿no? O universidades, ¿no? Hubo varias noticias. La universidad de no sé, del sur, una universidad nacional del Massachusetts, ¿no? De una universidad española, una universidad prohíbe el uso de inteligencia artificial, ¿no? Directamente. O una universidad, lápiz y papel en contra de la pantalla, ¿no? Siempre hay movimientos como extremistas o reaccionarios, de decir, bueno, esto no lo podemos controlar, bueno, eliminémoslo, digamos, ¿no? Pero bueno, entre esos extremos, ¿no? Entre la introducción, como decías, a crítica, ¿no? De, bueno, empecemos a dar, ¿no? Como el otro día un colega decía, bueno, ahora falta que pongan la materia inteligencia artificial en la escuela y ya está, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entre hacerlo encajar en el sistema como un tema más y prohibirlo, o sea, porque no entendemos de qué se trata prohibirlo, bueno, hay una serie de matices o de grises donde eh, sería saludable, digamos, ¿no? Navegar. Eh, pero bueno, sí es importante entender que hay algo que nos propone esta tecnología y es que yo lo veo como una ventaja el hecho de que para enseñar y aprender, discutir sobre inteligencia artificial, como me pasó hoy a la mañana, no es necesario tener tecnología en el aula. O sea, como es tan accesible, como los chicos lo tienen en la palma de su mano con su celular, eh, podemos dar discusiones humanas, podemos entrar, ¿no? En ese desafío de entender lo humano del proceso. Entonces, me parece que por ese lado hay algo positivo, pero también está el riesgo, como vos decías bien Matías, de que pase como en tantos otros temas que después en la vida real impactan y son parte de la, por ejemplo, sí, la forma de introducirse en la ciudadanía, o sea, de ser ciudadano, por eso se habla de ciudadanía digital, ¿no? Bueno, estamos preparando a los ciudadanos digitales del futuro que van a tener un mundo repleto de computadoras, de robots y de inteligencia artificiales. Bueno, ese sería el punto. ¿Y cómo los preparamos? Lo mismo con lo de las competencias, ¿no? Si pensamos que todas las competencias que enseñamos, que pretendemos enseñar, ahora se pueden estar atravesando por inteligencia artificial, hay algo que tenemos que modificar, ¿no? Si era una habilidad redactar y ahora la redacción no es identificable si es de un ser humano o de una computadora, bueno, hay algo que tenemos que cambiar ahí y ese es el desafío. Así que bueno, por mi parte, tengo ahí muchas gracias nada más al final. Yo No sé si Matías, si vos querés agregar algo me más. guardé algunas preguntas que te quería hacer. Una que Pregunta, me hice dale, dale. en el evento,
la voy a volver a hacer, pero la voy a dejar como segunda. La primera tiene que ver con cómo ves el tema de la inteligencia artificial y tal vez la diferencia que pueda llegar a generar o la brecha que pueda llegar a generar entre los estudiantes que acceden y los que no acceden, e incluso los que acceden a un formato de pago. Digo, hoy en día el Claro. ChatGPT 4, que es mucho más Sí, evolucionado, sí, sí. está mucho Sí, más actualizado, que tiene plugins, sale $20 por usuario. O sea, es un precio exacto. bastante alto Por también mes. por mes, para pensar en una escuela, Sí, en un chico de Argentina, digo. Entonces, sí. y de hecho también en la brecha entre aquellos que les permitan usarlo y aquellos que no. O sea, qué posición tenés o qué mirada tenés sobre ese tema? Claro. A mí me parece mi perspectiva ahora, a casi un año del lanzamiento de ChatGPT, resalto esto porque, otra vez, antes del año pasado o hasta el año pasado, o si hubiéramos tenido esta charla hace un año, el 23 de noviembre del 2022, hubiera sido impensado que sea sobre inteligencia artificial. O sea, si vos, Matías, o Educabot proponían una charla sobre inteligencia artificial, los que se conectaban o los que la veían iban a ser solamente aquellos que, digamos, amantes de la ciencia ficción, digamos, ¿no? Porque el resto iba a decir, esto tan loco, ¿qué tiene que ver, no? O sea, o rápidamente te llevaba al cine, a esa imagen futurística del dominio de las computadoras, de las máquinas, ¿no? El fin de la humanidad y todo eso. Ahora, cuando empezamos a ver, o cuando pudimos experimentar ya casi un año, en muchos contextos, en muchas inteligencias artificiales, eso que vos decís se ve cada vez más claro que es peligroso, ¿no? Es muy peligroso la forma en que tan agresiva que tienen las empresas que desarrollan inteligencia artificial de vender su producto. Como saben que es tan bueno, ¿entendés? Como hay otras herramientas que son más sencillas que por ahí, bueno, las puedes probar gratis un tiempito y después son de pago. O vos ves, no sé, el correo electrónico te sirve para tu vida, para comunicarte, pero llega un momento que se llena, ¿no? El famoso Gmail, si todo el mundo tiene Gmail, se te llena Gmail, bueno, pagás un pequeño monto, pagás $2, $1, no sé, o unos centavos para agrandar el tamaño. Ahora, con inteligencia artificial pasa que hay muchísima diferencia entre pagar y no pagar, e incluso hay muchas herramientas que son muy buenas, que yo las he visto en charla, que he visto seminarios, que las trajeron docentes a la universidad para hacer formación, pero que son inaccesibles, por lo menos para nosotros en la Argentina, en dólares, o que son muy caras para los países que se manejan más, de manera más suelta en dólares, o que incluso siendo baratas, también generan una brecha. Por ejemplo, en el ámbito educativo hay un montón de experiencia con herramientas que son muy accesibles, o sea, no son caras, o sea, una herramienta que es barata, pero que no me brinda, digamos, un contexto, un entorno que yo pueda llevar de manera escalable al aula. Es decir, si yo tengo 4 alumnos, una cosa, pero un docente que trabaja full time, que tiene 40 horas semanales, que trabaja en secundaria, que trabaja en primaria, que tiene muchos alumnos, que tiene que producir mucho, a escala y durante el año y pensando en muchos años, como normalmente uno trabaja en una escuela, mucho tiempo, muchos años, no es factible, ¿no? Ni siquiera pagar algo barato, porque tiene un límite, porque no puedo estar pagando por todas las herramientas. Bueno, eso se profundiza, se multiplica, se genera ahí una posible nueva brecha entre el que puede y el que no puede acceder a la inteligencia artificial. Y la otra gran discusión, anexo a eso, que es cada vez más evidente, es quién puede brindar ese servicio, ¿no? Entonces, ¿quién puede desarrollar una página web? Cualquiera. ¿Quién puede desarrollar una inteligencia artificial para venderla a nivel global por $20 por mes? Y muy pocos, digamos, ¿no? Entonces, ese poder, que no es solo un poder, como dijo un colombiano el otro día, no es como Netflix. O sea, yo entiendo, digamos, ¿no? En ese ejemplo, que los dueños, el grupo dueño de Netflix, tiene un muy buen servicio, que lo posiciona bien en todo el planeta,
y ganan millones, ¿no? Ahora, es un servicio, ¿no? Y vos podés mirar la televisión, diríamos lo más viejo, podés mirar películas, podés mirar series. Ahora, inteligencia artificial es otra cosa, ¿no? Es producción de conocimiento, es aprendizaje, es velocidad en la producción en el trabajo, es velocidad en la producción en investigación, ¿no? Entonces, es otra cosa. Intentan imitar la inteligencia humana. Estas máquinas, ¿no? Son computadoras que aprenden. Hay un libro que se llama, de Diego Craig, que se llama Computadoras que aprenden, ¿no? Si las computadoras aprenden, bueno, yo estoy pagando por otra cosa, ¿no? No es solo un servicio para consumir, ¿no? Un servicio para producir. Entonces va a haber una gran diferencia entre el que pueda pagar por todos esos beneficios y el que no. Y creo que eso es una amenaza total. Me sumo a la pregunta de Gustavo, la voy a leer. Dice, hace un rato plantearon que una nueva habilidad será poder reconocer cuando algo es real o artificial. ¿Cómo podría hacerse eso? ¿Qué cosas habría que saber detectar para reconocerlo más allá de las incoherencias muy evidentes? Y me sumo a esto con la otra pregunta que te iba a hacer, que te hice en el evento presencial, que tiene que ver con una situación. Trabajo en una escuela, no tengo internet, no tengo computadoras, pero quiero ayudar a desarrollar habilidades pensando en este futuro donde seguramente como ciudadano vaya a trabajar con herramientas que tengan inteligencia artificial. Entonces, uno de las dos preguntas, esto de, bueno, ¿cómo hago para reconocer aquello real o artificial y qué hago en una escuela que no tengo conectividad como actividad también posible para trabajar en esta realidad? Claro. Mira, ahí yo ponía un ejemplo para Gustavo, que hizo la pregunta de cómo reconocer cuando algo es real o artificial. Bueno, ahí puse un ejemplo donde hay una persona que está hablando y lo traduce, ¿no? Para el que no lo pueda ver ahora, todo lo que habla y todo lo que dice lo traduce a la voz y a la imagen de Morgan Freeman, ¿no? Que es un actor muy conocido. Eh, entonces, no hay una receta para eso, porque eso es algo absolutamente nuevo. O sea, literalmente durante el último año se generan o se crean, ¿no? Estos fenómenos. Entonces, como todo fenómeno, digamos, un fenómeno es algo que, que te sorprende, que te moviliza y que es escalable, ¿no? Que es grande, ¿no? Yo no digo que algo pequeño o que algo momentáneo o un flash, algo es un fenómeno, digamos, ¿no? Puede ser como una estrella fugaz, ¿no? Un fenómeno es algo que potencialmente cambia la realidad. Entonces, eh, este fenómeno todavía no tiene un paso a paso. Sí podríamos ejercitar algunas habilidades desde mi perspectiva, eh, como respondiendo a lo que planteaba Matías también, como pensar en cuáles son esas formas humanas que me permiten manejar o entender cuándo manejar o cuándo no manejar una inteligencia artificial. Por ejemplo, en la construcción de un prompt, en la construcción de una pregunta, de una instrucción, ¿no? De base está la habilidad para saber preguntar, ¿no? Para saber indagar, sin ir más lejos, por ejemplo, entender cómo funciona el diálogo socrático, ¿no? ¿Qué hacía Sócrates? Como dijo un amigo, del siglo sexto para acá hay poco desarrollo, digamos, ¿no? Hay muy pocas cosas después de los primeros filósofos. O sea, siempre volvemos a esos ejemplos. ¿Cómo era el diálogo socrático, digamos, ¿no? ¿Qué preguntaba el tipo para que vos respondas? ¿No? ¿A dónde, cómo construía ese diálogo para que vos vayas encontrando los caminos para llegar a la verdad? Entonces, el diálogo, la conversación, volver a la pedagogía de la pregunta, hay demasiado escrito sobre la pedagogía de la pregunta, sobre saber preguntar, sobre el valor de la pregunta, sobre la pregunta como una, casi como una postura política en educación también, digamos, ¿no? El cuestionamiento, el pensamiento crítico. ¿Cómo se forma el pensamiento crítico? Bueno, de esa forma tenemos que pensar cómo mirar esta nueva realidad que incluye esta inteligencia artificial, que incluye esta síntesis entre lo real y lo falso, que incluye herramientas que pueden hacer lo que yo podría hacer
pero lo hacen más rápido y lo hacen mejor. Entonces tengo que entrenarme en cómo eh, generar buenas instrucciones, ¿no? Algo que hasta ahora no era una competencia, una habilidad que sea muy relevante, digamos, ¿no? O sea, salvo en algunas profesiones, pero ahora todas las profesiones, todos los ámbitos, todas las disciplinas necesitan poder dar buenas instrucciones, porque en todas va a haber inteligencias artificiales que puedan hacer cosas, pero que necesitan instrucciones. Eh, y, y la otra cuestión importante es que para casi todo eso, casi todo lo que tiene que ver con habilidades humanas, podemos prescindir de tecnología. Es decir, vuelvo, creo que lo dije así, pero no estoy seguro, cuando Matías preguntó la otra vez, para trabajar pensamiento computacional no necesariamente necesito una computadora, digamos, ¿no? Para entender cómo funciona, digamos, un robot, cómo un robot va a interpretar la orden que yo le dé, no necesito ni el robot, ni la computadora, ni el algoritmo, o sea, ni el sistema, ¿no? Que después yo lo pueda experimentar es otra cosa, ¿no? Pero como en todos los temas, cuando yo aprendo de la experiencia, o sea, cuando tengo la experiencia, evidentemente aprendo, ¿no? Eso es un principio básico en educación. Aprendemos de la experiencia. Es obvio que aprendemos de la experiencia. Ahora, la contracara de ese principio es que no podemos experimentar todo. Es decir, la escuela no puede ser una escuela experiencial 100%, ¿no? Porque es evidente que aprendemos de la experiencia, pero no podemos experimentar todo. Entonces, si no podemos experimentar todo, la experiencia de otros se vuelve importante para nosotros. Por tanto, los demás son muy importantes para nosotros. Entonces, el experto en estos temas, el que ya aprendió cómo funciona la inteligencia artificial, es el que mejor me puede hacer reflexionar a mí sobre cuáles son esas habilidades y esas competencias. Entonces es un tema súper apasionante, pero bueno, nos podríamos quedar mucho tiempo hablando. Nos podríamos quedar mucho tiempo, pero bueno, creo que igual estuvimos bastante. Creo que quedaron muchas ideas, muchas propuestas incluso para seguir ahondando con esos links que fuimos compartiendo. Te agradezco, Pablo, por el tiempo. La verdad que Por favor, un es placer. es muy interesante escucharte y sobre todo saber que si esto lo vemos tal vez en 6 meses ya quedó desactualizado, como hoy veíamos esto que va Claro. cambiando día a día y que se va innovando y esto en un Yo no futuro. sabía que Sam Altman ya había vuelto Bueno, a OpenAI. la próxima vez que hablemos por ahí. Capaz que ya lo echaron de vuelta. Sí, tal cual. Capaz que ya lo echaron de vuelta. Eh, pero es súper interesante, es algo que cambia, que es muy dinámico, que vamos aprendiendo sobre la marcha y que está bueno generar estos espacios para repreguntarnos, para seguir pensando, para Sí. compartir. Y así que te Y agradezco. yo creo también que son temas en los que hay que escuchar y ver lo que pasa en la realidad con los jóvenes, con los chicos en la escuela, con aquellos a los que les pretendemos enseñar. O sea, porque creo que ahí está, ¿no? En escuchar lo que ellos ya saben, lo que experimentan, y a veces vamos con muchos prejuicios o de que saben o de que no saben, y en realidad, digamos, lo que pasa en el aprendizaje es muy variable, hay muchas realidades, ¿no? Y hay realidades donde a lo mejor nuestro prejuicio es de que no saben, de que no conocen qué es la inteligencia artificial, y, y a lo mejor si miramos bien o si indagamos un poquito, esos chicos están respondiendo a nuestros trabajos con ChatGPT y no lo sabemos, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante, mirar, poder hacer una buena lectura de la realidad. Sí, escuchar, aprender y saber que en esto cada vez está menos de moda mostrarse como un docente que sabe todo. Creo que cada vez es más importante Claro, estar abierto a escuchar y tal cual, aprender de los estudiantes. Así que bueno, tal cual, gracias tal por cual. el tiempo, gracias a los que nos acompañaron y seguramente va a haber un montón de gente que también esté viendo después el video, así que después obviamente nos pueden escribir por dudas, consultas que vayan quedando y las responderemos nosotros, tal vez Pablo, en caso de ser que sean para vos, así que bueno, quedamos a disposición para todos. Muchas gracias y que tengan buena semana. Muchas gracias.